Entonces, ¿qué vamos a analizar en formalización? Que sería el módulo 7 en específico. Primeramente vamos a analizar qué es la formalización y para qué o por qué es importante, ¿sí? Formalizar. Bueno, primeramente la formalización es un proceso que se lleva a cabo o que puede llevar a cabo tanto una persona física, es decir, una persona unipersonal por sí misma, o también lo puede hacer una persona jurídica, que hablamos ya de una sociedad, ¿sí? Para incorporarse a la economía formal, o sea, para formar parte legalmente de esa economía, ¿sí? Sería el procedimiento que necesita toda empresa para actuar dentro del mercado de manera formal. Entonces, ¿para qué nos formalizamos? Primeramente, para legalizar jurídicamente nuestra presencia dentro del mercado. También para competir en igualdad de condiciones con las demás empresas u organizaciones que se encuentran dentro de ese mercado, ¿sí? Y también para evitar sanciones que se pueden dar en caso de que mi empresa no esté debidamente formalizada. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios que obtengo yo como empresa al realizar la formalización? Primeramente, el acceso a préstamos preferenciales, que desde luego van dirigidas a esas personas, por ejemplo, o a esas empresas en particular, que son todo lo concerniente a préstamos a pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, que los bancos de plaza tienen. Bueno, cuando yo estoy formalizado legalmente, pues entonces puedo acceder a esos préstamos preferenciales. También lo referente a trámites de credibilidad y confianza a los clientes, ¿sí? Yo le puedo transmitir esa credibilidad a través de que mi empresa está formalmente constituida y forma parte de la estructura de ese mercado. También me permite el acceso a nuevos mercados. La formalización me permite a mí poder exportar incluso mi producto si desde luego este cumple con las características que para eso se requiere. En particular también la oportunidad de asesorarse con otras personas o empresas, a asociarse con esas personas o asesorarse o hacer también un conjunto de empresas, que es el caso de que muchas empresas paraguayas quieren, por ejemplo, participar dentro del mercado internacional en determinadas licitaciones, pues se unen entre empresas y pueden salir al mercado internacional para esas licitaciones. Entonces es importante también que esa empresa esté desde luego legalmente constituida para que pueda hacerlo, ¿sí? También es importante el aumento de la competitividad o aumentar la competitividad dentro de ese sector, ya la empresa estando formalizada. También la posibilidad de participar en licitaciones públicas o privadas, y esto concierne a que nosotros a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, o como se conoce DNSP, también las empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, necesariamente pueden también participar dentro de las licitaciones públicas, desde luego siempre cumpliendo con ese proceso de formalización, ¿sí? También participar de los programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas que son promovidas por el gobierno. Entonces, estos serían algunos de los beneficios que yo obtengo al formalizar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los pasos o los procedimientos para la formalización? Y este es un punto importante de lo que les decía, que no está aquí dentro del material, pero que sí es importante que ustedes tengan en cuenta, es el link que les acabo de pasar con el listado de los agentes registrados eh, en la DINAPI, por ejemplo, o que ustedes entren dentro de la SET o la Secretaría de Estado de Tributación y ustedes conozcan cuáles son los procedimientos para el RUC, que se asesoren con un contador en específico, con alguien que les pueda orientar a ustedes. Si es necesario pagar, pues paguen al profesional como corresponde sus honorarios para que les ayude a ustedes a formalizar ese emprendimiento que ustedes tienen. Entonces vamos a la inscripción en la SEP para obtener el registro único del contribuyente, que sería el RUC, la obtención también del patente comercial que se lleva a cabo dentro del municipio correspondiente o donde se encuentra básicamente ese emprendimiento, también lo referente a las inscripciones en el IPS y también en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. También es importante posterior a ello de la inscripción de que sean uno o más empleados independientes, entonces ustedes deben inscribir necesariamente. Hay también una interconexión entre el IPS, el Instituto de Previsión Social IPS y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para ese, podríamos decir, ese cruzamiento de datos entre las instituciones, tener también lo referente a las cédulas pymes que vamos a ver
específicamente más abajo, y las características de esa cédula MIPYMES. Y también los productos alimenticios o envasados deben tener un registro de la INAM, que es la Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, que es también un registro separado que deben tener todos los productos alimenticios o envasados que se vendan dentro del mercado, deben de tener esa habilitación o ese registro a través de la INAM. Y también el Una consulta, registro de profesor. marcas, un ratito, y también el registro de marcas a través de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, básicamente los contratos laborales y las características de estos contratos laborales. Y aquí es donde ustedes van a registrar dentro de su hoja o en el cuaderno que ustedes tengan las legislaciones que les especifican dentro de este rubro en particular. Todo lo referente a los contratos, ¿sí? Propiamente de tiempo parcial están en la ley 6.339/2019. Entonces, que es importante que tengan el registro de eso. Entonces, allí se evalúa todo lo referente de los contratos a tiempo parcial en particular. Esta legislación habla de la menor carga horaria, que serían mínimo 16 horas y como máximo 32 horas semanales. ¿Cómo sería la remuneración en específico de este contrato a tiempo parcial? Primeramente sería el salario mínimo dividido en 26 y el resultado volvemos a dividir entre 8, que serían las horas trabajadas. Entonces ahí obtenemos la remuneración. ¿Por qué no hay números aquí? Porque como todos sabrán, el salario mínimo se estipula y puede sufrir modificaciones. Entonces, concerniente a si ustedes quieren identificar cuál es el salario mínimo actual, entonces ingresan y buscan salario vigente actual en Paraguay. Entonces ustedes ahí a través de esa información realizan los cálculos, los dividen entre 26 y luego entre 8, entonces ustedes obtienen cuál sería el costo por hora. Entonces debe estar también formalizado este contrato a tiempo parcial por escrito, y las horas extraordinarias que se van a trabajar de ese contrato a tiempo parcial, ¿sí? No deben superar el 10% de la carga horaria total. Entonces, allí tenemos lo referente exclusivamente al contrato, como su nombre lo dice, a tiempo parcial. Posterior a ello tenemos el contrato de aprendizaje, que está regulado por la ley 213, que es el Código del Trabajo, y que tiene una resolución que es súper actual y que me gustaría también que miren esa resolución. Tienen disponible en internet la resolución, que es la resolución 1159/2019. Es una resolución, como les digo, súper nueva del año 2019, que básicamente es todo lo referente a MUPA Dual, que también es un curso que como instructores del Servicio Nacional de Promoción Profesional tenemos la posibilidad de hacerlo. Es un también curso súper importante donde van a aprender todo lo referente al MUPA Dual en específico, a cómo funciona, a qué características tiene, ¿verdad? Y todo lo referente a ese contrato de aprendiz que se está impulsando a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Dentro de ese contrato en específico de aprendizaje, tiene acceso a los jóvenes al primer empleo y a la adquisición de conocimientos. Está dirigido a aprendices de 16 a 25 años de edad. También los adolescentes o el adolescente aprendiz de 16 y 17 años solo puede trabajar 6 horas por día y 36 horas semanales. Esto es importante también. ¿Por qué? Porque dentro de ese contrato de aprendizaje, también el aprendiz tiene la posibilidad de capacitarse en el Servicio Nacional de Promoción Profesional, y ese contrato debe recibir una homologación en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Por eso también les invito a descargar esa resolución, porque dentro de la resolución tienen también cómo se hace la homologación y el registro del contrato de aprendiz antes el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y cómo el Ministerio de Trabajo también le conecta directamente a ese aprendiz también a su seguro de IPS. Entonces, el salario no debe ser inferior al 60% del salario mínimo, y el contrato debe ser homologado por la Autoridad Administrativa del Trabajo. Como les mencionaba también, les invito a descargar esa resolución y allí van a contemplar todo el procedimiento en específico de ese contrato. Lo que sí me parece importante mencionarles, que recuerdo del curso que hice de Mopadual, es que este contrato tiene vigencia de 1 año y se puede prorrogar hasta 3 años. Eso todo está dentro de la resolución. Si ustedes acceden a la resolución, entonces van a mirar cómo sería el contrato de aprendiz y qué características tiene. Y posterior a eso tenemos también el contrato
por tiempo determinado, que en este caso sería para las MIPYMES en específico, que sería una prestación de servicios por tiempo limitado. Tiene una vigencia de 12 meses y también tiene la posibilidad de ser prorrogado. En cuanto al salario, no debe ser inferior al 80% del mínimo vigente durante los primeros 3 años desde su formalización. Entonces nos permite la posibilidad de, si estamos debidamente registrados y formalizados, de obtener o acceder básicamente a esta posibilidad del 80% del salario mínimo vigente si formamos parte. En cuanto a la ley de MIPYMES en específico, si pueden registrar allí, es la ley 4457, que sería para las micro, pequeñas y medianas empresas. Repito, ley 4457, que es la que rige específicamente para las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país en particular. Bueno, aquí posterior a esto tenemos lo relacionado a la cédula MIPYMES en particular, que es un documento gratuito para la acreditación y la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí tenemos las características de cómo obtener esa cédula, ¿sí? También es importante que ustedes sepan que esa cédula tiene una vigencia de 1 año, que desde luego puede ser renovado, ¿sí? ¿Cómo obtenemos? Entonces tenemos que llenar el formulario a través del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas. Allí tienen el link, ustedes pueden acceder a ese link y van a encontrar el formulario correspondiente. También en la ventana de registros de empresas le damos clic y ya nos despliega todas las funciones relacionadas a esa apertura de empresas en particular. Entonces ingresamos a lo correspondiente a aperturas de empresas